listo, digamos, ¿no? Puedes luego aplicar algunas técnicas de minería de datos para poder hacer predicciones, progresiones, digamos, ¿no? De los datos, ¿no? Sí. Ya, listo, te anoto porque ya necesitamos avanzar con los demás. Entonces, Andrés, ¿no? Sí, ingeniero Andrés Franco. Franco es mi apellido. Listo, Andrés. Sigamos. Carla Jimena. Carla Jimena Pinaya, ¿está o no está? No, no está. Carla Jimena Pinaya, ya. Su Serapio, entonces. Sigamos. David Mamani Condori. David Mamani Condori, ¿está o no está? Nada. Ya, Serapio. Edberto Ibanera Herrera. Presente. Y a ver, lo mismo, a ver, mostrame tu y vamos a hablar de algún tema. Ya. ¿Se puede ver? Hola. Hola. Sí, se puede ver. Sí, sí, se ve. Se ve. Ya, Ahí. perfecto. A ver, vamos a ver contigo, veamos un poco de minería de datos, a ver qué investigaste, cómo resumiste, cómo lo entendiste el tema. Ya. Para empezar, tenemos que saber, ¿no?, lo que es la definición de minería de datos. Para eso, hay que considerar que es una extracción de conocimiento a través de los datos, tomando en cuenta que es un conjunto de técnicas que permite analizar la información, como ejemplos ¿cómo se llama? Redes neuronales, tomando en cuenta que es un tipo de software de minería, ¿no? Donde permite ya sea quien entre algún usuario para poder analizar los datos. Eh, También conocer lo que es el proceso de minería, lo que es la comprensión de negocio, eh, también la comprensión de los datos, como tercer paso, preparación de datos, modulado, evaluación y despliegue o No es modulado, es modelado de datos, por si acaso. sí, sí, Modular es otra cosa, ¿no? Modelar es otra. Ya. Lo que es comprensión del negocio, por ejemplo, sería en este punto, es donde se hace la comprensión de los objetivos para el negocio, o sea, entender. En realidad lo que quiere decir ahí es que debes entender qué es lo que quiere. A ver, cuando tú haces minería de datos, primero debes entender qué es lo que se quiere analizar, digamos, ¿no? A ver, solo para que entiendan en un contexto, digamos. Vamos a suponer que nosotros tenemos acceso, a ver, a una base de datos ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama? ¿Senasac? ¿O cómo se llama este departamental de salud? O Senasac se llama o Senami, no me acuerdo cuál es. Ustedes, ¿Cómo? Sedes. Sedes, sí, ¿verdad? Ya, entonces, sedes. Entonces, imaginémonos que tenemos acceso al sedes, digamos que igual a nivel nacional hay una entidad que está. ¿Cuál es su objetivo? Estar recapando información, ¿para qué? Para prevenir posibles pandemias, enfermedades, en general cuidar de la salud pública, digamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las principales cosas, en otros países manejan software, utilizan minería de datos, por ejemplo, porque igual acá, supongo, están obligados todas las clínicas, hospitales de todos los niveles a reportar, no sé si diariamente, semanalmente, mensualmente, todos los casos que le llegaron, digamos, ¿no? Y entonces, por supuesto, digamos, lo que en otros países hacen, el software analiza todo eso y determina ciertos patrones y se da cuenta que está surgiendo una nueva enfermedad que está apareciendo. ¿Para qué? Para tomar medidas rápido, ¿no? Y contener la enfermedad. Entonces,
Esa es la idea de minería, ¿no? Entonces tomas datos, ahora, ¿qué es lo que ¿qué comprende el primer paso? A ver, ¿qué quieres analizar? Por ejemplo, el CEDES dice, ah, mira, lo que queremos es determinar, por ejemplo, no sé, el nivel de, por ejemplo, veo que todo el tiempo el CEDES a veces saca información en la tele y dice, mira, se presentaron 15 casos de dengue, digamos, en tal zona, entonces hay que mandar a fumigar a esa zona porque, ¿me entienden? En ese distrito, en ese barrio, entonces, digamos que el objetivo de análisis es determinar, por ejemplo, ¿no? Las zonas donde comienzan a presentarse casos, por supuesto, ¿para qué? Para tomar medidas, pues para mandar a fumigar, para mandar personal a ver qué es lo que está pasando, tomar muestras, digamos, ¿no? Y obvio, prevenir, digamos, ¿no? A que un problema de salud grave se presente. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es, entiendo, mira, lo que quieren es detectar, digamos, ¿no? Por zonas, por áreas, por digamos, sí, la cantidad de casos que se presenta a una determinada enfermedad. Entonces, estás comenzando a entender, entiendes, primero determinas cuál es tu objetivo, qué quieres analizar, el grado de incidencia de una determinada enfermedad, digamos, para ponerlo elegante, ¿no? Entonces, perfecto, eso es lo que quieres analizar. Entonces, ya, mira, ¿qué tenemos? Tenemos una base de datos donde todos los reportan todas las atenciones que hicieron. Entonces, ¿qué se supone que vamos a hacer? Construir, aplicar una técnica de minería de datos que permita analizar esa información y detectar esas posibles tendencias que se pueden dar. Mira, porque lo que importa no se trata de ir a contar cuántos casos, sino detectar, mira, está tendiendo esto a crecer, está comenzando a subir los casos acá, digamos, ¿no? Entonces, vamos a poder predecir si tenemos un software, digamos. Ahorita no sé si el CEDES lo hace con software o hay un negro mirando todo el tiempo lo que llega y como llegó harto, dice, ya, digamos, ¿no? Puede haber un problema porque está alguien revisando. Pero bueno, esto normalmente en otros países ya es software, ¿no? Porque son millones y millones, no puede estar un tipo ahí mirando todo el tiempo lo que ocurre. Entonces, lo que hacen los software es todo el tiempo analizan la información y generan, por supuesto, alertas, digamos. Ya los humanos dicen, mira, aquí está pasando algo, porque el software hace lo que haría el humano en minería de datos. Trata de generar conocimiento, hacerlo de manera inteligente, como lo hace un humano, ¿no? Se da cuenta, mira, aquí, y son de lo mismo, mira, porque, por ejemplo, no sé, los médicos de Montero le llegó a un hospital un caso, dos casos, al otro hospital llegó otro, pero entre ellos ni siquiera saben que pero si el software se da cuenta, mira, aquí aparecieron, aquí también, porque a veces las personas no se dan cuenta, ya se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde, ¿me entiendes? Entonces, pero el software no se da cuenta porque registrado, mira, hay aquí, todos están en las mismas zonas, todos se refieren a los mismos padecimientos, entonces a la misma, ¿qué le llaman? Síntomas, digamos, ¿no? Que se están presentando y entonces puede generar una alerta. Porque cuando no hay ese tipo de cosas, obvio, hasta que al médico en un hospital le llegan 20 casos o 30, recién dice qué está pasando, ¿no? Pero quizás a él solo le llegó uno, pero a otros le llegó y cada uno por su lado no se da cuenta que hay un problema, pero el software ya con 2 o 3 en las mismas zonas, con las mismas características, ya se puede dar cuenta, digamos, rápidamente, porque obvio lo hace como si un humano estuviera mirando todo el tiempo lo que pasa en los distintos lugares. ¿Se entiende la idea? Entonces, la idea inicial es entender el problema, entender qué es lo que quiero analizar, qué es lo que quiero obtener, y entonces después de eso ya para determinar cuál sería la mejor técnica o herramienta para aplicar para obtener ese resultado. ¿Nos entendemos? Sí. Sí, ingeniero. Ya, sigamos. Sigo, Inge. Sí, sí. Ya, eso como explicó lo que es comprensión del negocio. También había que comprender los datos, ¿no? En esta fase es donde se identifican los problemas de calidad de datos. ¿Qué quiere decir eso? Hay que saber su exactitud de los datos, qué tanta relevancia puede tener y qué consistencia tiene, ¿no? Eh, Reflejado lo que se necesita, ¿no? Para la solución del problema. Eh, Luego, a nivel técnico, digamos, llevarlos los datos, o sea, estos datos de origen bruto, o sea, que no tienen, por decir, solamente como información, luego llevarlo a usarlos como herramientas, ¿no?
Luego lo que es modelado es un punto donde se aplican ya las técnicas de modelado. Luego darle una evaluación. En esta fase se asegura que se cumplan los estándares de calidad que se han propuesto ya para lo que pida el negocio o organización. Y por último sería el último paso que se llama despliegue o explotación, donde aquí se hacen los resultados del proceso de la minería de datos, ¿no? O sea, aquí se exporta, ¿no? Tal cual como dice su nombre. Y Ya, ahí cuando dice explotación, digamos, ¿no? Significa que ya comienzas a utilizar esos bueno, ¿no? resultados en tu toma de Ah, decisiones. ya. Ya es entrar en productivo, se llama. Ya. Primero hiciste todo evaluaste. Los resultados que obtuviste son satisfactorios de acuerdo a las necesidades o objetivos que tenías planteado al inicio, sí. Entonces, la explotación ya de los quiere decir, mira, ya tienes resultados, entonces ya lo ocupas esos resultados en la toma de decisiones en tu empresa. ¿Se entiende la idea? Eh, ¿Sí? sí. Ya. Ya, a ver, te pondré tu notita. ¿Cuál era tu nombre? Ibanera de Red, Edberto. Edberto Ah, Ibanera. ya. Listo. Ingeniero, Sigamos. ¿Sí? a mí usted me llamó la anterior clase, pero no pude compartir pantalla. Ah, ya. Ya está bien, Carla. A ver, porque ya creo que tiene Serapi usted, ¿no? Y es que no Ah, podía sí, ya compartir. tenía Carla Lucía, ¿no? Ya tenía su Sí, Serapi. Pero bueno, ya le dije que podía, así que de una vez. ya. ¿De cuál tema? Ya, a ver, veamos acerca de los que son, ¿cómo se llama? De Data Warehouse. A ver, háblenos un poco de Data Warehouse, que entendió que Ya. Para empezar a hablar de Data Warehouse, hay que saber su definición o qué es un Data Warehouse. Yo entendí que es un repositorio de datos corporativo que se caracteriza por integrar y depurar la información en una o más fuentes para luego procesarla, permitiendo hacer su análisis desde una perspectiva y, y su velocidad su respuesta es a grande velocidad. Después busqué qué, qué no es un data warehouse. Por ejemplo, hay a veces confusiones o cometemos el error de confundir. Por ejemplo, lo que no es un data warehouse es un producto, porque dice que un data warehouse no es un sistema desarrollado en masa, como son la mayoría de los productos. También un data warehouse no es un lenguaje, porque el data warehouse no se codifica mediante un lenguaje de programación, porque el data warehouse se basa en diferentes tecnologías y puede tener diferentes entornos. También hay otro error que se comete, que se dice que un data warehouse es, es la base transaccional, lo cual nos dice que eso no es. Es un error común que cometemos las personas de creer que es un data warehouse. Al duplicar la base de datos transaccional, uno piensa que está creando un data warehouse. También les voy a hablar sobre la característica del data warehouse. ya para cerrar ese concepto, yo prefiero, es como decía su compañera, obvio, Data Warehouse no es un software, digamos, ¿no? Yo prefiero definirlo, obvio, en términos generales, los autores lo definen como una bodega de datos, pero conceptualmente se entiende como un lugar donde se concentran datos de otros sistemas, como está en el dibujito que está allá, digamos, ¿no? Tienes un Sí. CRM, tienes un billing, tienes un ERP, tienes un archivos planos, digamos, ¿no? Y toda esa información la concentras en esa bodega de datos, ¿no? Pero yo prefiero la definición un poco más moderna, lo que es Data Warehouse, que lo define como una arquitectura, ¿me entiendes? ¿Qué significa definirlo como una arquitectura? Obvio,
decir que un data warehouse es una arquitectura significa decir que un data warehouse es un conjunto de componentes que interactúa, por supuesto, entre sí para lograr eso. Tener un lugar donde estén concentrados los datos y poder a partir de esos datos hacer análisis de esos datos, ya sea desde el punto de vista de reporting, se llama de reportes clásicos de información, a partir de análisis de información o minería de datos, digamos, que es como está en el esquema ahí, que en realidad resume un poco el concepto de ese data warehouse. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Ya? Obvio, ese data warehouse físicamente hablando, esa bodega de datos, puede ser una base de datos relacional o puede ser una base de datos multidimensional o una copia o, perdón, una combinación de una parte relacional y una parte multidimensional. En general, mucho más se tiende ahora a eso físicamente, ese repositorio, tener una base de datos multidimensional, porque es mucho más práctico para el análisis que una base de datos relacional. ¿Se entiende? Pero siempre el objetivo fue dónde colecto toda esa información, ¿ya? Sigamos. Como le decía, una de las características del data warehouse sería que no da soluciones de datos. Por ejemplo, ahí como podemos ver en el dibujo, trabaja con diferentes sistemas, ¿no? Y la solución de datos nos las da rápidamente. También tiene su A ver, eso procesamiento, último, no le entendí qué quiso decir. A ver, de nuevo. que, bueno, lo que yo leí, que da soluciones rápidas. Como trabaja con diferentes tecnologías, hola, hola. ¿Me escucha? Sí, se Sí, se escucha. escucha. Espera un ratito, ahorita viene el ingeniero. Carla, un favor, ¿será que me puedes repetir qué eran las características del Data Warehouse, por favor? Ya en las características, lo que yo entendí es que como el Data Warehouse utiliza varias tecnologías, entonces da soluciones rápidas y nos muestra cinco, ¿cómo se podría decir? Cinco procesos, que sería la selección de datos, el procesamiento, la transformación, el data mining y la interpretación y evaluación. ¿Eso es el ETL? Perdón, no te escuché. Sí, eso es como el ETL. Sí,
Perdón, escuché, estaba con el micrófono apagado, estaba en otro tema. Pero a ver, coménteme que algo quiso preguntarme, señorita. No, pensé que no se escuchaba, como no lo Ah, escuchaba. ya, no, que lo apagué, lo muteé un rato mi micrófono, ¿no? Ya, a ver, sigamos. Obvio, esos componentes, digamos, cuando hablamos de componentes de software, ya en la arquitectura de Data Warehouse, el primer componente, esto que está en color cian, que le llaman fuente de datos externos o ¿cómo se llama? Sistemas transaccionales. Los autores le ponen distintos nombres, pero se refiere a los sistemas que generan la información que va a ser llevada al Data Warehouse, que son los clásicos RPS, CRM, MMP, digamos, ¿no? Los sistemas tradicionales y también información en archivos planos, como documentos Excel o algo similar a eso, ¿no? A eso se refiere con los documentos. Luego el siguiente componente de esa arquitectura se llama ETL, ¿no? ¿Qué es lo que hace eso? A ver, Carla. El ETL transforma los datos del CRM, así como podemos ver en el dibujo, permitiendo hacer un análisis de cada dato extraído para pasarlo al Data Warehouse. El tema, bueno, por sus siglas está claro que el trabajo de ese componente es primero es extraer, sacar la información de acá, digamos, ¿no? Transformarla y luego almacenarla. De ahí viene ETL, extracción, transformación y carga, ¿no? Entonces, la función es sacar información de los sistemas origen, transformarla, porque obvio no es que se almacena exactamente igual como está en el sistema origen. En realidad, transformarla significa tres aspectos básicos. Uno es filtrarla, digamos, significa quitar aquella información. Por ejemplo, yo tengo que traerme la información de los clientes, pero en la base de datos origen tiene, no sé, 20 atributos y tengo 10.000 clientes, pero de esos 10.000 clientes solo tengo 2.000 clientes activos y para el análisis solo necesito su código, su nombre y su dirección del cliente. Entonces, en vez de traerme los 20 atributos que tengo del cliente y traerme los 10.000 clientes, digamos, me traigo solamente los que me interesan. Entonces, a eso se refiere con filtrar, ¿no? Luego el otro tema que se ocupa aquí es transformar, digamos. ¿Qué significa transformar? Significa, o depurar, transformar, digamos, ¿no? Significa, mira, yo en la fuente origen lo que tengo es, por ejemplo, no sé, todas las cuotas que pagó, pero a mí en el análisis solo me interesa saber cuánto pagó, digamos, ¿no? Cuánto debe y cuál es su saldo. Entonces, en vez de traerme todo ese detalle, me traigo ya algo resumido, digamos, ¿no? O algo que quizás entiendan un poco más fácil. Yo necesito para el análisis, no sé, la edad del cliente, pero en la base de datos tengo lo que tengo su fecha de nacimiento, pero en realidad lo que hago es transformar, en vez de traerme la edad, la fecha de nacimiento, calculo la edad, digamos, y lo traigo solo como ejemplo, ¿no? Entonces estoy transformando la información, digamos, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende, ingeniero. Y finalmente, por supuesto, que es la carga, ya la saqué, la transformé la información a lo que necesito y luego la tengo que almacenar en Y este almacenamiento puede ser, por supuesto, una base de datos relacional o multidimensional. Y también a veces se crea una base de datos intermedia, se llama un área intermedia de datos. De aquí se extrae, se hace todo, pero se lleva a una base de datos intermedia. Y de ahí recién se lleva a la bodega de datos, ¿no? Entonces, a veces hay un paso intermedio ahí también. Bien, ¿qué más? Digamos, ya tenemos la fuente, el ETL. ¿Cuáles son el resto de los componentes? Carla, rapidito que pasemos a otra persona. ¿Qué más componentes de esa arquitectura? De la arquitectura.
Eso sería hablarle nomás, ingeniero, lo que entendí, un resumen. Después todo lo demás. Pero bueno, dentro de los componentes, aquí dentro de del Data Warehouse normalmente se describen dos componentes, ¿no? Lo que es el Data Warehouse, ya el almacenamiento y los metadatos, ¿no? Normalmente. Algunos también aquí lo meten en el Data Statement, en el área intermedia de datos, ¿no? Luego viene el siguiente componente que normalmente le llaman el Query Manager, o bueno, las herramientas de consulta, ¿no? Del Data Warehouse, digamos. Entonces, tengo datos que fueron almacenados y bueno, el siguiente son las herramientas que me permiten consultar esos datos, ¿no? Y luego, por supuesto, vienen ya los componentes, las herramientas que me permiten analizar esos datos, ¿no? ¿Se entiende la idea, señores? Sí, ingeniero. Sí. Bastante claro. Ya. Bien, listo, Carla. Le Ya, pondré gracias. le cambiaré un poco su Serapio. Carla Lucía Menachos, ¿no? Carla Lucía Menacho. Ya, listo, sigamos entonces. Edilson Ortiz Serrano, ¿está? Edilson, ¿no? Ya. Farid Torres. Farid Torres. ¿Está o no está Farid? Nada. Serapio. Frank Rivera. Presente, ingeniero. Listo, a ver, Frank, mostrando lo que tienes y ahorita vemos de qué hablas. Ya, a ver, hablando un poco de los sistemas de soporte a la toma de decisiones, Frank. Está silenciado, Franz. Ah, ahora sí, ya. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Ya, muy bien. Ya. El proceso de la toma de decisiones tiene los siguientes conceptos. El proceso es el proceso mediante el cual se realiza una colección de información para poder tomar una decisión. Esto se basa a partir de un problema. Entre sus características, tenemos que surge por un determinado problema que presenta la organización, la empresa, etcétera, y mediante la cual recolectan información para permitir evaluar las opciones existentes o desarrollar opciones utilizando herramientas correspondientes. Entre las etapas que tenemos para la toma de decisiones, tenemos identificar el problema, el reunir la información pertinente, el identificar las alternativas, el análisis de la evidencia, elegir la alternativa correspondiente para la solución. En la sexta etapa tenemos el actuar, o sea, aplicar la solución. Y el último tenemos el revisar la decisión o el rollback, que en otros libros se dice, ¿no? También tenemos que la clasificación de la toma de decisiones se puede hacer decisiones programadas o decisiones estructuradas. Son aquellas que se toman frecuentemente, o sea, son problemas frecuentes que se toman de acuerdo a políticas, procedimientos o reglas que facilitan la solución del problema. Ya son problemas que resultan muy frecuentes y ya tienen las soluciones para ello, como por ejemplo el descuento en clientes, comisión de venta, compras de suministro, entre otros. Y también tenemos las decisiones no programadas o no estructuradas, que son aquellos que abordan problemas poco frecuentes, en los cuales no puede solucionarse por política o por otro medio que no sea el en el cual entre el gerente, tiene que enfrentarse el gerente, porque son decisiones más importantes, se podría decir, porque no se presentan frecuentemente, como ser las asociaciones estratégicas, nueva línea de productos, nuevos mercados. Eso sería. El tema no era
El proceso de toma de decisiones, sino de los sistemas, te dije. Ah, ya, igual le puedo decir. Ya, a ver, dale. Problema. Los sistemas de soporte para la toma de decisiones es básicamente un sistema informático utilizado para el apoyo. Más que automatizar, es el proceso que nos puede aportar para la toma de decisión. Esto ayuda bastante a las empresas. Si bien ayuda a las empresas, a las personas que trabajan solas o en grupos a reunir la inteligencia, esto para poder generar las alternativas y tomar la decisión en su organización. También tenemos las características que son herramientas de mucha utilidad de inteligencia empresarial, el Business Intelligence, que permiten realizar análisis de diferentes variables de negocio, ¿no? Entre las características que tenemos en un sistema de soporte de la toma de decisiones, ayudar a las decisiones no estructuradas, permite extraer y manipular información de manera más flexible, puede combinar información de los sistemas transaccionales internos de las empresas con otros de otras empresas externas para poder ver y diferenciar, ¿no? Si está bien o no está mal. Suele incluir herramientas de simulación, modelación, entre otras. También tenemos otra característica que es la capacidad de análisis multidimensional, el OLAP, que permite profundizar la información para llegar a un alto nivel de detalle, ¿no? Y analizar desde diferentes perspectivas para pronosticar lo que puede ocurrir en el futuro o los análisis de tendencia, entre otros. Tenemos las clasificaciones, el DSS pasivo, que son sistemas que ayudan para el proceso de toma de decisiones, pero no lleva a cabo decisión explícita o sugerencias o soluciones. Y tenemos el DSS activo, que a diferencia del DSS pasivo, este sí toma decisiones de sugerencia o soluciones, lleva a cabo las decisiones de sugerencia o soluciones. También tenemos el DSS cooperativo, el cual permite al usuario del encargado de la toma de decisiones modificar las sugerencias o soluciones realizadas con el fin de mejorar o redefinir la solución. También tenemos que se clasifican según su modo de asistencia por modelo, que utilizan los datos y parámetros proporcionados por los usuarios para ayudar a los encargados de la toma de decisiones. Comunicación, que disponen el soporte para la toma de decisiones en varias áreas que trabajan en la misma tarea compartida, ¿no? Tenemos los datos que enfatizan el acceso y la manipulación de series temporales de datos internos y externos. Los documentos que gestionan, recuperan, manipulan la información estructurada. Como ejemplo del DSS tenemos el MicroStrategy, que esta es su interfaz. No puede conseguir la demo todavía, no me ha llegado mi correo. Y tenemos el ejemplo de DSS de Cognos, que tiene esta interfaz. Como ven, estos software permiten a grandes empresas tomar decisiones que son muy importantes para la misma. Pero así como hay grandes empresas, también hay empresas de micro o pequeñas que también pueden realizar, pueden ayudarse por el DSS. Pueden utilizar hoja de cálculo, hoja de Excel, y ligarlo con la base de datos Access, SQL Server, SQLite, a través de los cuales cubren los requerimientos de su empresa, ¿no? Para ese tamaño. Como ven, hay sistemas para empresas grandes como para empresas chicas, igual. Eso Ya, sería. está bien, te anoto. Frank Rivera, ¿no? Sí. Sigamos, Guadalupe. Guadalupe, Sí, ingeniero. a ver, muéstrenos y veamos. Ay, me espera un segundo. Ay, ¿Qué pasa, Guadalupe? cerré sin querer la ventana donde tenía mi
A ver. Ya, Ya puede compartir. ya. Mm, ¿Se ve, ingeniero? Sí, se ve. Se ve, se ve. Ya a ver, veamos Sí. acerca de minería de datos. A ver qué nos puede hablar de minería de datos. Bueno, sobre minería de datos entendí que es una exploración y análisis de grandes cantidades de datos eh, con el objetivo de encontrar relaciones o algoritmos que no son tan evidentes en la gran información que nos da el Big Data. Se puede usar esta información A ver, ¿por para... qué está mezclando Big Data con minería? Es que después del Big Data también podemos ocupar la Sí, minería de sí, se datos. puede, pero bueno, solo hablemos ahorita de minería de datos, las Ah, características, las técnicas. ya. El objetivo de minería de datos es generar algoritmos para extraer conocimiento. Esto se puede utilizar esta información para incrementar los ingresos, recortar costos, mejorar sus relaciones con el cliente, reducir riesgos y otros. Eh, mm, A ver, a ver, a ver. A ver, háblenos de las técnicas de minería de datos, de los algoritmos de minería de datos, a ver. y ingeniero, la verdad que no busqué tanto en minería de datos, me enfoqué en los primeros. Tengo los pasos que se pueden seguir. Ya por eso tiene que buscar, ya yo les he ido diciendo los puntos que entonces hay que estar atento para tener todo eso, ¿no? Ya está bien, Guadalupe. Le pondré su notita y seguiremos. Tenemos hartos que revisar todavía. Ya, a ver, sigamos. Guadalupe. Jessica Rivero. Jessica Rivero, ¿está o no? Nada. Jessica, última llamada, nada, listo, Serapio. Joan Paul Cruz. Presente, ingeniero. Ahorita le comparto pantalla. ¿Se ve, ingeniero? Sí, sí. Ya a ver, Ya. contanos de minería de datos, qué técnicas, qué herramientas, lo ven. Ya, bueno, minería de datos, lo que yo entendí que era un proceso que era para detectar o encontrar las conexiones ocultas entre grandes volúmenes de datos, lo cual se apoyaría a través del Data Warehouse. Sirve para realizar modelos predictivos, o modelos repetitivos,
Como es un proceso, tiene fases que se deben seguir. Las fases que yo encontré son lo que es el objetivo de recolección de datos, es decir, recolectar la muestra de los datos que se quieren estudiar. Por ejemplo, en un supermercado se quiere analizar las horas en las que es más concurrido por los clientes. La muestra sería las horas en las que las personas ingresan. El procesamiento sería procesar todos los datos que ya seleccionamos, que ya identificamos. La selección del modelo es elegir un modelo o elaborar un algoritmo que satisfaga la búsqueda de estos datos. Y el análisis, la revisión y verificar que sea congruente con lo que estamos buscando, es una respuesta lógica. Igual tenemos lo que es las ventajas. En las ventajas, no, esto no es donde está minería de datos. Acá está. Su aplicación, lo que es la minería de datos, tenemos lo que es el pronóstico. En lo que es en las empresas, organizaciones o proyectos, podemos hacer el cálculo de venta y la predicción de las cargas del servidor. También el riesgo de probabilidad, es decir, la elección de mejores clientes por la distribución a través de la personalización de las compras de todos los clientes en determinadas fechas. Las recomendaciones también podemos realizarlo a través de la minería de datos, ya que se encarga de estudiar entre grandes volúmenes de datos para poder hacer predicciones, ¿no? Que sería la determinación de productos que se pueden vender juntos, la búsqueda de secuencia, es decir, análisis de artículos que los clientes tengan introducción en el carrito y predicción de posibles eventos. Como dije anteriormente, que era ver las conexiones ocultas realizadas por el usuario. Y más que todo eso. A ver, ¿a qué se refiere con información oculta? Quiere decir que explícitamente no está en los datos. Solo para que entiendan un poco a qué se refiere eso, les voy a mostrar una pequeña idea. A ver, información. ¿Qué quiere decir información implícita y explícita, no? A ver, por ejemplo, imagínense que tienen una base de datos, una tabla, un clásico ejemplo de algoritmos de minería de datos. Yo tengo acá, digamos, no la persona, digamos, y aquí su padre, ¿no? Aquí dice Juan, es el cliente, y su padre es Pedro, digamos, ¿no? Y así, yo tengo aquí que también María y su padre es Pedro, digamos, ¿no? Luego tengo que aquí Pedro y su padre es, no sé, Julio, digamos, ¿no? Entonces tengo una tabla donde está la persona y quién es su padre. ¿Se entiende, no? Obvio, yo podría, por ejemplo, con un SQL puro, digamos, ¿no? Con SQL puedo poner y sacar quién es el padre de Juan. ¿Se entiende, no? Entonces, obvio, hago un select y digo donde, con la condición donde la persona sea Juan y lo que muestro es el padre y lo puedo obtener. Puedo saber quién es el padre de Juan. ¿Se entiende? O, por ejemplo, Pedro, ¿de quién es padre? Digamos, ¿no? Y puedo sacar todos los hijos de Pedro. ¿Se entiende o no? Sí, se Porque es entiende. información, ¿me entiendes? ¿No es? Es información que está almacenada en la base de datos. Puedo obtener, yo puedo saber de una persona quién es su padre, o al revés, puedo agarrar un padre y saber quiénes son sus hijos, porque es la información que está en la tabla. ¿Se entiende o no? Directamente expuesta. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Pero, por ejemplo, yo no puedo hacer una consulta aquí en SQL para saber quién es abuelo de Juan. Si intentas hacer una consulta aquí para sacar quién es el abuelo de Juan, ¿me entiendes? No vas a poder hacerlo con un select. La información está, no está directamente expuesta, pero tú puedes deducirla, ¿no? Si utilizas una regla de deducción lógica, dice, si de Juan es su padre Pedro y Pedro su padre es Julio, entonces Julio es abuelo de Juan, porque haces una deducción lógica. Pero no puedes sacar una consulta, intentas hacer un select y vas a ver que no vas a poder sacar quién es el abuelo de Juan, aunque la información no está directamente expuesta acá, no está explícita, pero está implícita en los datos. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Ya? Por eso sería los ejemplo, datos yo ocultos. también ahí puedo saber, digamos, por ejemplo, quiénes son primos, digamos, ¿no? O puedo saber quiénes son en general parientes, digamos, ¿no? Aunque
obvio, un select no lo podría sacar, pero un algoritmo de minería de datos podría darse cuenta que y sacar esas reglas, deducir eso y poder encontrar esa información que por eso se llama información oculta, digamos. Es como si está ahí, pero directamente no la puedo sacar, digamos, como lo hago en los sistemas directas, porque en realidad requiere una deducción lógica, que es lo que hace el humano, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí un humano ve no sé, por ejemplo, un expediente de un crimen, lo lee, ve las características que pasó y luego ve de otro crimen en otro lugar, y se puede dar cuenta que tienen muchas cosas en común y lo más probable es que quizás, aunque en teoría esto fue dado en un lugar y en otro lugar muy lejano, pero puede ser que estos estén relacionados. Se da cuenta porque deduce el ser humano. Entonces, la idea de los algoritmos de minería de datos es eso precisamente, simular esa inteligencia humana y que el algoritmo se dé cuenta, pucha, estos son parecidos, ¿no? Parece que fue la misma persona que lo cometió. Pero no es porque, obvio, esto no lo podría hacer con un select, porque no dice aquí lo cometió Juan y aquí también dice lo cometió Juan. Ahí no tienes que descubrir nada, pues, ¿no? No hay información oculta, simplemente dice select donde todos los crímenes, donde sospechoso sea Juan y te va a salir todo, pues, ¿no? No necesita inteligencia artificial para eso. ¿Se comprende? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, eso es con información oculta. Aquí no dice lo hizo Juan, aquí porque son crímenes sin resolver, pero por las características, un humano se podría dar cuenta, pero fíjate, son lo mismo, lo hizo a la misma hora, el modus operandi fue similar, y entonces él deduce, puede ser que sea la misma persona, ¿no? ¿Se entiende? Eso no lo hace un procesamiento normal, y eso es lo que hace minería de datos, trata de hacer, porque esta lógica, por ejemplo, si Pedro es padre de Juan, ¿no ves? Y Juan es padre de María, entonces podemos deducir, esto lo vieron ustedes, si P entonces Q, esa es lógica, y Q entonces R, ¿no ves? Entonces pueden deducir P entonces R, ¿se entiende, no ves? Es a eso cuando vieron en álgebra, esas son la manera como el ser humano razona en un esquema bien básico, ¿no? Por eso es que, y eso lo que hacen los sistemas, aplican el razonamiento lógico que sigue un ser humano, y por supuesto, por eso es que parece que podemos simular la manera como el ser humano lo hace. ¿Se entiende la idea, señores? Sí, ingeniero, se entiende la idea. Ya, Sí. sigamos a ver, Joan. Comparto de nuevo, ingeniero. Sí, sí. Bueno, eso es lo que hice, lo que era el concepto, lo que era minería de datos, lo que es sus fases del proceso, su aplicación, y lo que podría hablar igual sería las ventajas, que sería lo que habló ahorita, descubrir información que no está a simple vista, y el resultado de la minería de datos obviamente nos van a retornar información que sea de fácil entendimiento para los simples usuarios, más que todo eso. Bueno, ya te coloco tu notita. Listo, a ver, ya saben, el día viernes terminamos con Por supuesto, ya aquí por lo que tengo acá, falta ver quiénes van a presentar el día viernes para que se vayan preparados. José Alberto Durán, José Luis Rodríguez, José Choque Barra, Julio César Suárez, Liz Soledad, María Elizabeth, Maribel Chura, Mauricio Paredes, Michelle Humérez, Miguel, a ver, Miguel AZ, cambia tu nombre antes que te vuele el grupo. ¿Ya? Luego Milo Wilfredo, digamos igual, poner tu nombre bien, o los voy a sacar de ahí del grupo. Luego está Natalia Quiroga, Pedro Enrique, Ronnie Ramírez, Roque Mauricio, Rosales Chávez, Vázquez Santos Luis y Víctor Valentín. Estos son los que vamos a revisar el día
Los demás no, porque ni siquiera han presentado, ¿no? Son solamente a las personas que han presentado el trabajo, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Disculpe, ingeniero, una consulta. Dime. ¿El día viernes va a ser virtual también? No, el viernes es presencial ya. Ya supongo que ya no va a haber ningún problema para pasar. Yo quería esta semana desde el lunes, pero no se pudo porque no había quien abra, no Ah, estaba. ya, vale, es que si no, si no es para llevar en la diapositiva en dispositivo. Claro, sí, tienen que llevar sus diapositivas, ¿no? Tenerla ahí en un flash, en su celular, en la nube, donde les dé la gana, pero que la tengan, ¿no? ¿Ya? Ok, ingeniero, gracias. ¿Estamos? Ya pues, señores, que estén bien, entonces nos vemos Ingeniero, una preguntita. Ajá, dime. ¿Vamos a estar a las 3 de la tarde o a las 3:15 como indica en la boleta de inscripción? ¿A qué hora puede estar en la boleta? El horario es 3:15. En realidad a las 3, ¿no? A las 3. A las 3. Voy a ver si es posible en realidad cambiar el horario. No les aseguro nada. Por el momento comenzaremos a las 3, 3:05, por ahí, digamos, ¿no? Voy a intentar mover ese horario. Luego hablaremos de ese tema. Quiero llevarlo a la noche, el horario ese. Pero bueno, ya lo hablaremos con todos, digamos, ahí, ya ese tema, pero por el momento en el horario que está ahí, yo voy normalmente voy a estar a las 3, 3:05, a lo mucho por ahí, ¿no? Para comenzar, ¿ya? Ok, Está bien, ok, ingeniero. Gracias, ingeniero. Listo. Nos vemos entonces, que estén bien. hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.